¿Conoces o quieres saber los entresijos que surgen alrededor de la desaparición de Agatha Mary Clarice Miller, comúnmente conocida como Agatha Christie? Pues quédate que te lo cuento. Hay que poner un breve contexto antes de comenzar con la propia desaparición. Y es que hay que remontarse al 1912, que es cuando Agatha conoce al teniente Archibald Christie, con el que se casaría un año y medio después de conocerse, concretamente el 24 de diciembre de 1914. Fruto de este matrimonio nace la única hija de Agatha Christie, Rosalind Margaret Clarissa, el 5 de agosto de 1919. Hay que poner también un breve contexto en los inicios profesionales de la autora, ya que para nada tuvieron tanto éxito en la época. Concretamente, con la publicación de El misterioso caso de Styles, su primera novela policíaca, en el 1920, vemos que no tuvo ningún éxito, o prácticamente muy poco, y que se extendió durante sus 5 primeras obras. Aunque ya para el año 1924 vemos que Agatha Christie ya era una autora reconocida y reputada y con éxito. Este éxito de la celebérrima autora le provoca a Archie, su marido, una especie de recelos, celos y incluso llegando a sentirse desatendido. Un buen día o malo, Archie comienza a salir muy a menudo con sus amigos y le presentan a Nancy Neal, con la que congenia muy bien y con la que mantendría durante muchos años una relación extramatrimonial y de amantes. Relación extramatrimonial de la que Agatha Christie era desconocedora completamente, ya que por aquel entonces se encontraba inmersa en la escritura de sus próximas novelas. Avanzamos un poco en el tiempo y nos situamos ahora en el 1926, año en el que la madre de Agatha Christie fallece. Dio de la casualidad de que por aquel entonces su marido Archie se encontraba en un viaje de negocios fuera, y Agatha se sumió en una profundísima depresión y no obtuvo ningún apoyo por parte de su marido. A esto hay que sumarle que Archie decidió buenamente confesarle a Agatha su amor por Nancy, su amante, lo que supone que el matrimonio se separe fulminantemente. Hasta ese mismo año, concretamente en noviembre de 1926, en el que ambos deciden reconciliarse por el bien de su hija Rosalind. Aunque a pesar de esta reconciliación aparentemente idílica, Archie siguió viéndose con Nancy, su amante. El 3 de diciembre de ese mismo año, del 26, se tiene constancia que Agatha y Archie mantuvieron una fortísima discusión que concluyó con la marcha de Archie del domicilio familiar. Y a la mañana siguiente, Agatha, al ver que su marido no regresaba, decidió escribir 2 cartas. Una iba dirigida para su íntima secretaria, para que anulasen una reserva de hotel que tenían para ese fin de semana, y la otra iba dirigida para Archie. Del contenido no se sabe absolutamente nada a día de hoy, ya que Archie, al leer la carta, la hizo cenizas quemándola. Esa misma noche del misterioso y apasionante 3 de diciembre del 26, Agatha decide hacer la maleta y subir al cuarto donde dormía su hija Rosalind plácidamente para darle un beso de buenas noches. Acto seguido, decide cruzar el umbral de la puerta del hogar familiar en dirección a su coche. Y a partir de aquí es cuando ya se le perdería la vista por completo durante 11 larguísimos días. Y aquí es cuando ya el misterio de la desaparición de Agatha Mary Clarice Miller, Agatha Christie, comienza. En la madrugada del 4 de diciembre, su coche fue encontrado fuera de la carretera, con el carnet de conducir de la mismísima Agatha tirado por el suelo, una maleta abierta con ropa revuelta, un periódico arrugado y el abrigo de piel de Agatha, pero sin signos aparentes de violencia. Dio la casualidad de que por aquel entonces Archie, el marido de Agatha, se encontraba en paradero desconocido, hasta que fue descubierto y visto con unos amigos. Fue llevado preso para ya hacerle un interrogatorio. En dicho interrogatorio dejó caer sutilmente que habían discutido, y todo apuntó hacia él como principal sospechoso de la desaparición de Agatha. Al percatarse de que todo el mundo sospechaba de él, empezó a cambiar la versión.
e incluso llegó a decir que tanto ella como Agatha se encontraban en su mejor momento. La desaparición de Agatha pronto suscitaría el interés por numerosos periódicos locales, nacionales, internacionales, llegando a ser incluso primera portada del periódico New York Times. Asimismo, la policía no escatimó en ningún tipo de gasto y desplegó un dispositivo que hasta la fecha nunca se había desplegado, llegando incluso a utilizarse hasta aviones. El mismísimo Arthur Donan Coyle, que era amigo de Agatha, era muy aficionado a las sesiones espiritistas y contribuyó en la búsqueda de su amiga gracias a que consiguió un guante de la mismísima Agatha y lo llevó a una medium para saber su paradero, pero no obtuvo respuesta. Parece que todo tiene unos tintes de la típica historia policíaca de la mismísima Agatha, que esta desaparición puede ser que la haya organizado ella. No lo sé. Se llegó a pensar incluso que todo fue una artimaña de la mismísima Agatha para publicitar sus próximas novelas, a modo de estrategia de marketing. Otros pensaron en la parte más macabra, oscura de la historia, que es que efectivamente su marido Archie la había asesinado. Y ya por fin se logra localizar sana y salva a Agatha Christie el 14 de diciembre de 1926 en un balneario en Harrogate, al norte de Yorkshire. Gracias a uno de los músicos que logró divisar a una mujer que guardaba bastante similitud con esa mujer que se estaba publicando en los medios, en los periódicos, etc., se puso fin a esta incesante búsqueda e investigación que se demoró durante 11 días. La mismísima Agatha reconoció no recordar absolutamente nada, ni qué hacía en ese hotel en concreto. Lo único que recordaba fue que efectivamente abandonó el hogar familiar aquel 3 de diciembre por la noche, cogió su coche y a partir de aquí tiene un accidente, supuestamente, y ya no se acuerda absolutamente nada de lo que sucedió durante esos 11 días. No era dueña de su cuerpo. Una de las cosas que más llama la atención de este misterioso caso y esta misteriosa desaparición es que durante la estancia Agatha se registró en el balneario con el nombre falso de Teresa Neal. Lo recuerdas, ¿verdad? El apellido del amante de su marido Archie. Llama muchísimo la atención que supuestamente Agatha Christie no tuviera ningún recuerdo de lo que sucedió durante esos 11 días, pero que sí se acordase del apellido del amante de su marido. Bueno, ahí lo dejo. Ya ha llegado a este punto, no se sabe con exactitud lo que pasó realmente y fehacientemente en esa odisea de 11 días. Archie aludió a que su mujer había sufrido una pérdida de memoria transitoria debido o como consecuencia del accidente que sufrió con el coche. Otras versiones apuntan a que tuvo una especie de trance o fuga psicológica, que es efectivamente pues esa pérdida transitoria de la memoria, aunque la persona actúe normal, pero durante en ese periodo de fuga no es consciente de lo que está haciendo y por eso no recuerda lo que ha hecho, aunque actúa como una persona normal. Sigue un poco estrambótico. Pero bueno, esta fuga o trance puede verse debido a una depresión que podría haber pasado a Agatha o que podría estar pasando en esos momentos debido a la muerte de su madre, los cuernos de su marido o también algún tipo de trauma. Hay que destacar que Agatha Christie no se reconocía a sí misma en las fotos que se estaban publicando durante su desaparición. Agatha aparentemente se recuperó muy rápido del suceso, volvió a escribir novelas, sus futuras novelas, abandonó el domicilio familiar y se separó de Archie definitivamente en 1928. Sin lugar a dudas, algo había cambiado en Agatha. Ya nunca más se supo nada de la desaparición de Agatha Christie. Ella misma no habló del tema, no lo sacó, no lo mencionó, no lo verbalizó, no hizo ninguna aclaración, ningún apunte, nada, ni incluso la menciona en su autobiografía, es decir, este paso se lo salta y se llevó el secreto de esta
fantástica, esta fantasía de desaparición a la tumba. Y hasta aquí concluyo con la misteriosa desaparición de Agatha Christie. Espero que os haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Me parece apasionante. Y me gustaría saber qué os pensáis. ¿Fingió su desaparición para inculpar a su marido de asesinato? ¿Sufrió realmente una pérdida de memoria como se cuenta y se dice? ¿Se quiso suicidar realmente, pero debido a sus creencias, por amor a su hija, no lo hizo? ¿O que fue toda una estrategia de marketing montada por la mismísima Agatha Christie para promocionarse para sus próximas novelas? Déjame en los comentarios. Chao.